sistémicos, intramposos, cada uno con sus respectivos factores. Entonces vean la cantidad de situaciones que lleva el solo consumir un antiinflamatorio en todos los niveles, hasta en la propia toxicidad en la liberación de oxígeno. Por eso cuando uno toma un antiinflamatorio puede tener daño en cualquier parte del tubo digestivo. Siguiente. Acá vemos cómo el atrapamiento del antiinflamatorio no ionizado atrapa la célula, libera mayor cantidad de hidrogeniones, hay un acúmulo intracelular, lleva a un edema, citólisis, liberación de sodio y problemas en la distribución. Solamente por haber atrapado fisiológicamente al antiinflamatorio no ionizado. Y farmacológicamente sabemos que para la absorción todos los antiinflamatorios tienen que ir en forma no ionizada, ionizarse acá y luego recién pasar a la circulación. Por ese paso que no se puede saltar dentro del mecanismo de absorción farmacológica, produce también daño. Y ojo, ¿a dónde se va mayormente toda la reacción? En la fosforilación oxidativa de la mitocondria. Es decir, se paraliza la fuente de energía de la misma célula. Siguiente. Hoy en día conocemos los riesgos de los antiinflamatorios. Acá tenemos una serie de medicamentos y acá tenemos el riesgo relativo. Mayor puntaje, mayor riesgo, menor puntaje, menor riesgo. O simplemente son parámetros de riesgo, pero ninguno de ellos deja de tener riesgo, porque el riesgo es relativo. Comparamos, por ejemplo, el piroxicam, es bastante alto. Entonces, si yo tengo que elegir el piroxicam contra un ibuprofeno, de hecho, busco el ibuprofeno. Si para mi paciente eso es lo más conveniente. Pero si mi paciente, por los mecanismos y características farmacológicas del ibuprofeno, no puede utilizar las otras alternativas y nada más tengo que utilizar piroxicam, a tomar mis precauciones. Porque cada paciente es individual. El paciente hoy día me responde bien al ibuprofeno. Viene en la siguiente consulta, veo mi historia, le digo, lo mismo le meten ibuprofeno. No, de repente ya no va a responder al ibuprofeno, hay que rotarlo. Por eso es de que se tiene que individualizar al mismo paciente en la misma enfermedad. Cuando hay enfermedad de gastritis o de úlceras, todo el mundo dice, todo el mundo, omeprazolo. Hay pacientes que dicen, doctor, estoy tomando pantoprazol, me quema el estómago. A ver, dígame cómo es, uno investiga, uno conversa con el paciente, cómo es su vida diaria, qué hace, qué no hace, a qué cosas se expone. Ustedes le quitan el pantoprazol, le dan un antiácido y el paciente regresa y dice, doctor, se pasó con el antiácido, estoy feliz ahora. ¿Por qué? Porque el mismo paciente en su dinámica de la vida va haciendo una serie de cosas. Por eso ver cuál de los factores es el que está predominando en ese momento. Si hoy ya erradiqué el Helicobacter pylori, ¿para qué en este paciente pues voy a pensar en todos los mecanismos de daño que produce el Helicobacter pylori? No hay razón, hay que buscar el otro medicamento, la otra alternativa. Y para esto nos sirve esta táctica. No es que dejemos de usar totalmente estos porque son mayor riesgo, no, tomar nuestras precauciones. Siguiente. El daño, ya sabemos qué es lo que sucede. Todo está mediado por la inhibición de prostaglandinas. Hay daño en la mucina, hay trastornos en los fosfolípidos, menor secreción de bicarbonato, menor proliferación de la mucosa, hay una vasoconstricción muy intensa a nivel microvascular, se altera esa vascularidad. El daño a nivel de la mucosa incrementa la adhesión de los neutrófilos, estos neutrófilos se adhieren más, bloquean la circulación, hay una isquemia microvascular, liberación de radicales libres y todos van llevando a erosión y termina en una úlcera. Siguiente. El riesgo que nosotros podemos predecir en nuestros pacientes cuando utilizamos antiinflamatorios. Si un paciente anteriormente ha tenido ya una úlcera complicada, ha sangrado, se ha perforado, etc., y utilizamos un antiinflamatorio, su riesgo de volver a hacer es 13.5. Altísimo. Cuando utilizamos varios antiinflamatorios, a veces el paciente llega y dice, no vaya donde el reumatólogo, vaya al traumatólogo, vaya al internista, vaya al cardiólogo. El cardiólogo le está dando aspirina, el otro no conversa,
y le da otro antiinflamatorio. El reumatólogo no conversa, le da otro antiinflamatorio. Al pobre paciente a veces está tomando simultáneamente 2 o 3 antiinflamatorios. Y a ninguno se le ocurrió, doctor, que le dan en las otras especialidades o que se automedican. Hoy en día los pacientes dicen, no, para no tener problemas cerebrovasculares, cardíacos, tomo mi aspirinita. No, una diaria, todos los días, y no avisan. Y a veces uno, por no conversar con el paciente, cae fácilmente. Alta dosis de antiinflamatorios. No me recuerdo cuántas veces le tengo que dar, o el paciente se equivocó, o no tiene en casa quien lo ayude, el pobre viejito se toma todos los antiinflamatorios un solo día. Altas dosis. Se está asociando un anticoagulante, su riesgo es mayor. Cuando un paciente ha tenido una úlcera no complicada, vean que casi se reduce a la mitad el riesgo. Por eso, si un paciente ulceroso ha sangrado, su riesgo va a ser casi el doble. La edad, 70 años. Todo paciente más de 70 años tiene, vean ustedes, un riesgo de 5.6. Cuando se usan esteroides, vean, es más. Y acá va el gran mito. Ustedes han visto la fisiología, COX-1, COX-2, cómo influyen los esteroides. Es mucho mejor a veces asociar un esteroide a un antiinflamatorio que utilizar muchos antiinflamatorios. Entonces hay que ver, hay que sopesar cuál de ellos nos va a rendir mejor. Siguiente. El antiinflamatorio y el Helicobacter pylori se dan la mano para el daño. Ya hemos descrito todo el daño que produce el antiinflamatorio, todos los mecanismos por los cuales hace daño el Helicobacter. ¿Y a qué va esto? De un paciente que va a necesitar obligatoriamente el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, para disminuir su riesgo hay que erradicar el Helicobacter. Ustedes que muchos van a ser internistas, van a ser reumatólogos, etc. Si a un paciente le vamos a dar un antiinflamatorio, erradiquemos uno de los brazos para tener menos riesgo de daño en la mucosa gástrica. Es mejor erradicar el Helicobacter pylori en estos pacientes. Siguiente. Y esto es para terminar. Si es verdad, hemos hablado de úlcera péptica, pero por circulación el aire se va a todo el cuerpo. Se va al hígado, del estómago al intestino, se va al hígado, por el aparato cardiovascular, se irrumpe a todo el organismo. Por tanto, en lo que va a gastroenterología, siempre un paciente que tiene lesión gástrica o daño gástrico, también hay que evaluar cómo está la respuesta hepática. Y se han visto casos de que muchos pacientes con una sola dosis de un antiinflamatorio se han ido a una insuficiencia hepática severa. Y a veces se han muerto por un antiinflamatorio. ¿Sí? Por ello, los antiinflamatorios hay que verlos con mucho respeto. No utilizarlos de una forma indiscriminada. Siguiente. Bien. Ahí termino.